me acuerdo que... Bueno, entendido. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Ustedes de qué años? ¿Ves? De vuelta está igual, ¿no? Se altera. A ver si las imágenes... ¿Ven bien? Sí, perfecto. Sí. Sí. Si ustedes ven bien, eso es lo que cuenta. Bueno, ¿ustedes están en qué año? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¿Ya se termina? Cuarto. O sea que recién empiezan con semiología, sería, ¿no? Medicina. Sí. La idea es que no saben mucho, supuestamente. Pero ustedes van a aprender que la piel es fundamental. Uno dice, no, pero piel es una cremita y listo, a mí me gusta la terapia intensiva, a mí me gusta lo cardiológico, viste, así más para acción. Pero si ustedes empiezan a observar, sin la piel también uno se puede morir. Es decir, ustedes saben que las quemaduras de 60 grados, más del 60% de superficie corporal, realmente es muy difícil estar con el paciente. Sabemos que hay muchas enfermedades que se manifiestan a través de piel. Hay enfermedades propiamente dermatológicas que tienen este riesgo de vida, un PEF, una eritrodermia. Es decir que dentro de la piel uno está tranquilo con su piel porque no se da cuenta que es un milagro caminando de todo lo que está pasando en esa piel para que la tengamos bien. Bueno, mi idea un poco es saber cómo analizamos y cómo conocemos esa piel y que nos ayude no solo a ver la piel en sí, sino a ver toda una persona y qué problemas puedo tener por detrás. Yo soy neonatóloga también, o fui pediatra y soy pediatra. Nadie deja de ser lo que ya fue estudiando, como que todo va sumando. Entonces, si bien soy dermatóloga, en mis antecedentes como pediatría y como neonatóloga veía que muchas patologías podía detectarlas a través de la piel. Tal es así que hay un capítulo entero que se dice marcas de nacimiento. Es decir, cómo lesiones en la piel a mí me orienta que hay complicaciones por dentro más importantes. Bueno, entonces arrancamos con la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano, 1,75 metros cuadrados, con muchas estructuras y anexos complejos como folículos pilosos, uñas, glándulas, estructuras sensoriales especializadas. Ustedes saben que dicen ahora que el bebé se ponga arriba de la mamá, de la piel, que huela esas sensaciones. Ustedes vieron cuando ven al amor de su vida como se empieza la cara a poner roja, si está estresado, la cara dice, ¿qué te pasa? ¿Estás de la nuca? Porque uno ya lo presiente y ya lo ve en su piel, ¿no? Entonces es importante saber que la piel va más allá que esa simple estructura que yo estoy viendo. Sabemos que la dermatología es el estudio macroscópico de la piel, pero cuando nosotros tenemos un problema más serio, que decimos, bueno, vamos a ver y le hacemos una biopsia, ¿de quién dependemos? Del anatomopatólogo. Entonces, la dermatopatología va de la mano con nosotros, porque nos va y la tenemos que conocer, las estructuras histológicas, porque ellos nos informan y que es esta hiperkeratosis, con esponjiosis, con acantopapilomatosis, correlacionar con el cuadro clínico. Que así, si nosotros no sabemos qué quiere decir todas las palabras que nos pusieron, de nada sirvió hacer la biopsia. Que así siempre la dermatología va de la mano de la dermatopatología, especialmente en los cuadros más severos, ¿no? Que están íntimamente ligados. Si yo veo a un paciente y me dice, mira, vengo porque tengo caspa, se me alteró el shampoo, no lo encuentro por la pandemia, ¿me puede recetar uno? Y no lo revisa, no está haciendo lo que es un médico, si no está haciendo a lo mejor como haría un farmacéutico, dice, ¿qué shampoo tenés? No tengo este, toma otro, ¿sí? O el vendedor, digamos, más que farmacéutico. Entonces, lo que yo les digo a todos ustedes es, si yo no reviso, así sea toda la piel, por más que venga y consulte por un granito, no estoy haciendo una adecuada semiología y una adecuada medicina. Yo siempre les cuento a todos que, por ejemplo, el otro día me dice, mirá bien a este paciente, me recomiendo, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, sí, soy la doctora Mansur, vamos a ver, ¿por qué viene? Y por un problema en el pelo. Bueno, está bien, te cambio, pero yo tengo que revisar todo. No, yo no, entonces no soy su dermatóloga, ¿sí? ¿Por qué? Porque después esa persona tiene un melanoma y cuando lo van a decir, ¿cómo? ¿Tenía un melanoma y no se lo vieron antes? Y resulta, ¿quién la seguía? Ahí me seguía la doctora Mansur. Ah, qué desastre la doctora Mansur. Entonces, la idea sería que a ustedes no les pase eso. Entonces, cuando ustedes asumen que van a ser los médicos de una persona, tienen que revisarlo y hacer lo que dice la semiología.
La semiología básica, la semiología de la piel, la semiología del ojo, de todo el cuerpo. Y si ustedes revisan desde la punta de la cabeza, la punta de las pies, en forma ordenada, no se les va a pasar nada, y van a quedar con esa persona siempre adherida a ustedes y difundiendo lo bueno que son. En cambio, si lo único que hacen es mirarlo así con asco, vení que tengo, a ver si me contagias, lo único que van a lograr es que no tengan el consultorio lleno de pacientes. Bueno, les quedó claro más o menos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, no solo vemos la piel, sino que vemos la piel y las paneles. Es decir, es importante. Y cuando nosotros vemos una alteración en piel, es un árbol impresionante de patologías que se pueden detectar, ¿sí? Desde heridas, desde... Sí. Disculpe, las diapositivas se ven muy chicas, no llegamos a leer lo que dicen. Y ahora yo lo tengo grande acá. En nuestra pantalla se presentan mucho más chiquitas. Claro, a nosotros se nos ve todas las diapositivas chiquititas. Pero yo Tiene que compartir otra pestaña, porque No. está compartiendo la anterior, digamos, donde están todas las diapositivas. PowerPoint? Esperen que finalice. Doctora, ¿es un Sí. PowerPoint? Sí. Eva, A ver, espera que le pregunto a qué vas a ver. Eva, te doy todas las memos. Disculpe, doctora. Sí, disculpe, doctora. la reunión. ¿Pueden sacar a ese desubicado, por favor? Atrevido, guacha! ¡Uy, qué tarado! Boludo, ¿por qué no te vas a estudiar algo? No entiendo, o sea... ¿Qué te dedicas? ¿A Twitch? ¿A hacer Ay, TikTok? boludo, ¿por qué no te estudiar algo? ¿Te puedes sacar, Eva, porfa? No tiene vida propia, tiene 5 años este pendejo. Sáquenlo. Laburo honesto, flaco. Dale, ya cambiando las cosas. Si Vení, dale, hacemos dale. otra reunión, Sí, hagan otra reunión, cambien todo, igual, no pasa nada. Ahí ustedes que ven. Eva, está con el nombre de Marcos. ¿Qué ven ustedes ahí? No, Marco está con mi nombre. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, disculpe, pero hay alguien que está hablando y está insultando y diciendo es un maleducado, entonces se superpone con lo que usted dice. sí, ya nos pasó la clase anterior también. Sí, ahora recién salió de la clase, pero después Sí, se mete no otra sabemos vez. si está en el grupo de Facebook. Hay que ver. ¿Pero sigue acá ese chico? No, salió Se ahora. sigue Pero sumando las reuniones. No acepten más, no acepten más a nadie. Hola. Perdón, ahí se ve bien. Lo puse denunciar. El tema es así. Ustedes no compartan los links con nadie. Porque los únicos que tienen los links son ustedes y los profesores. ¿Entienden? Eso es lo que digo, nada más. Doctora, ¿Y se escucha? ¿Se ve mi presentación ahí o no? Sí, se ve. Sí, perfecto. ahora sí se ve, doctor. ahí se ve bien cada diapositiva. ¿Se ven o no? Bueno, ¿sigo o no? Sí, doctora, puede seguir, se ve perfecto la diapositiva. Y no acepto más a nadie, Alicia. Bueno, entonces, cuando estamos con piel y vemos una lesión, son múltiples las posibilidades que puede haber, ¿sí? Desde enfermedades que tienen una ampolla, puede ser, será una ampolla adquirida, será hereditaria, pero antes primero tengo que saber qué es una ampolla. Tenemos que tener un lenguaje común, ¿no? Porque a lo mejor vos decís ampolla, a ver ustedes ahora, yo les digo ampolla, ¿qué piensan? ¿Me escuchan? ¿Cómo fue la pregunta, doctora? Yo les digo, a ver, decime qué es una ampolla, ¿qué piensan? Es una lesión que tiene contenido líquido. Una lesión vesiculosa. Yo no estoy hablando de ampolla, ¿es grande o chiquita? Es grande. Puede depender del grado de la lesión que haya provocado que se genere la ampolla. Muy bien, pero en general, si vos ves lesiones menos de 5 milímetros, a lo mejor se llaman vesículas. Y ampolla es más grande, en general la definimos como más de 1 centímetro. Entonces, el hecho del tamaño, de cómo está formada, de cómo se forma, a mí me va a orientar
a los distintos tipos de patologías. Por eso es importante que yo hable de lesiones elementales y sepamos todos al mismo tiempo cuáles son las lesiones. Por ejemplo, viene una madre y me dice, doctora, se brotó todo, tiene varicela. Entonces yo en mi cabeza pienso un paciente lleno de lesiones vesiculosas. Resulta que cuando lo veo no tenía ni una. Entonces lo que yo me hice en la cabeza era porque ella me había dicho en su cabeza lo que era varicela y nada que ver. Entonces, esto es lo que pasaría entre nosotros si cada uno tiene una definición diferente de esto que nosotros llamamos el abecedario de la dermatología. Es decir, las lesiones elementales que vamos a ver ahora me van a servir para yo definir hacia qué patología voy y qué rama de estos árboles voy a ir estudiando, porque si no son tantas que estaría un año para hacer un diagnóstico. En cambio, si yo con una lesión elemental ya focalizo en una rama, me voy acordando y puedo en los 20 minutos que tengo al paciente hacerme una idea de qué es lo que tiene nuestro paciente. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Perfecto. Aprender entonces a cómo leemos la piel. Vamos a tener en primer lugar que definir y ver qué son esas lesiones elementales. En segundo lugar, o sea, uno la ve. Uy, mira, está todo lleno de ampollas. Uy, tiene todo un brote. ¿De qué tipo será el brote? Uy, mira, tiene una mancha oscura. O mira, tiene una placa con eritema y escamas. Es decir, que va viendo la morfología. Va palpando y va apreciando los cambios de estructura. Va a ver el color, si es oscuro, si es purpúrico, si tengo que salir corriendo al laboratorio. Va a ver cómo está distribuido en ese cuerpo, es decir, la configuración, y viendo bien cómo está. Ahora, ustedes ven un paciente, ¿no?, que viene con ustedes. ¿Y qué dicen? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, paciente? ¿Se saludan? ¿Se dan la mano? ¿Qué hacen? Y primero le preguntás cómo se llama, la edad, todas esas cosas. Tipo, hacer una amnesia general primero y después consultás por lo que viene a la consulta. Yo primero sería una impresión general, verlo así como una clínica rápida, así mirar impresión general. Bueno, o sea que en primer lugar me quedo con lo que dijo la primera chica, que siempre uno tiene que dar los datos de filiación, ¿no? Los datos de filiación, ¿qué es? El nombre y apellido, qué edad tiene, porque ya me está orientando. Si tengo un chico de 4 años, voy a tener, y tengo por ejemplo una erupción que parece una escarlatina. Ustedes saben que la escarlatina es una erupción que se llama escarlatiniforme porque es como una piel de gallina y todo roja. Entonces no deja piel sana en el medio. Si yo la toco me doy cuenta que está, es decir, que es un poco más elevado, porque se llama pápula, y encima lo miro y lo veo de color rojo, o sea que es una lesión maculopapulosa, eritematosa porque es un color rosado, que tiene el aspecto de piel de gallina. Muy bien, le pongo exantema escarlatiniforme. Si se me ocurre hacer el exudado y veo que está el estreptococo, digo, eso es una escarlatina. Pero si ustedes tienen ese exantema escarlatiniforme, está en el consultorio y ustedes tienen que definir, ¿será escarlatina? ¿Será síndrome estafilocócico, la primera parte del síndrome estafilocócico de la piel escaldada? ¿Será una farmacodermia? El solo hecho de la edad a ustedes los orienta. Porque en general la primera fase del estafilococo es los primeros 2 años de vida. En general después voy a tener el estreptococo. Y después de los 10 años es raro que tengan estreptococo porque la mayoría tiene anticuerpos antitoxina y puedo ser que tenga una farmacodermia. Entonces ya la edad me va orientando a qué tipos de patologías tengo. ¿Qué otra cosa más está en la afiliación? ¿Dónde labura? Labura, porque tengo un montón de dermatosis profesionales, ¿no? ¿Qué más? Si tiene relaciones sexuales, si se cuidó. Sexo con hombres, con mujeres, ¿no? Eso también nos orienta a ver qué patologías puede llegar a tener. ¿Qué más? Si en su familia hay alguna patología similar. También es importante, yo les digo, cuando hay una enfermedad que dice, la tuvo la mamá, el papá, también averiguar de qué apellido es, de dónde viene, porque ustedes a lo mejor, resulta que toda la familia viene de Italia, todos están pálidos y demás, y lo ponen la negra del Mediterráneo, y lo sacaron por el lugar de donde venían todos sus ancestros, ¿sí? Y lo mismo con... También ¿Qué más? Las condiciones en las que vive. Perfecto, si es agua de pozo, si vive lo de la quema, si no tiene piso de tierra, los parasitosis, ¿qué más? Viajó recientemente. Viajes que haya hecho recientemente, más con
chikungunya, con todo lo que viene, ¿qué más? La viruela. Si, Las si es la vacunas. primera vez que se presenta, o sea, es ese motivo de la consulta. ¿Qué más? Sí, hola doctora, buenas tardes. Buenos días. Si tiene el calendario de vacunación completo, ¿no? Perfecto, más ahora con el COVID, vieron que ahora los exantemas, en la época de pandemia al final era exantema, ojo con COVID, que el 60% de una manifestación en piel las primeras 2 semanas, exantema con así, y el que decía, porque parecían sabañones, ya era de las últimas 2 semanas. O sea que hasta el tipo de exantema me orientaba a si voy a encontrar los resultados positivos o negativos, porque digo, no, no es COVID. Y no, si la lesión aparece después de las 2 semanas, el COVID va a ser negativo la PCR, pero vos lo tuviste y tenemos problemas. ¿Qué más? Sí, está ¿Cuándo acompañado. aparecieron? ¿Sistémico? Si si tiene síntomas sistémicos, si tiene fiebre, muy bien. Pero antes de... Estamos hablando con la afiliación, no de los síntomas. Ah, ok. ¿Cuándo iniciaron? ¿Cuándo aparecieron esos eritemas o esas manchas? ¿Cuándo aparecieron? Sí, pero no estoy hablando del examen físico ni del interrogatorio de por sí de la patología por la cual viene. Estoy hablando de filiación. Ustedes me dijeron edad, nombre, apellido, domicilio. ¿Qué más? ¿Toma alguna medicación? Estudios, Tienen que preguntar, digamos, la primera parte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hasta no saben escribir, no saben leer, y ustedes piensan que saben porque está bárbaro y habla genial y se desempeña bárbaro. Y sin embargo, a nosotros algún tipo de retraso moderativo no lo logró, no pudo pasar. Entonces, no es lo mejor sabe leer y escribir porque llegó a 3er grado y después no pudo seguir más. Entonces, me interrogan al principio, dice, no, llegué hasta 3º, y siempre repetía. Es diferente que si llegué hasta el 3º porque no lo mandaron, pero yo me estudio todo. ¿Entendés? Porque me está hablando de retraso moderativo. Yo el otro día a los 35 años diagnosticó una neurofibromatosis. La habían pasado con esquizofrenia, con esto, y no, tenía un retraso madurativo, no porque fuera esquizofrenia, sino porque tenía una enfermedad genética. ¿Está? Entonces, miren ustedes cómo el interrogatorio solo nos puede orientar a las distintas patologías. Y después sí, vamos, entonces, esto sería la anamnesis general, datos generales del paciente, edad, sexo, raza, peso, talla, además de antecedentes familiares, personales y laborales. Y vamos a la anamnesis específica, donde le preguntamos, bueno, ¿qué enfermedades tuvo? ¿Qué antecedentes de vacunas tuvo? ¿Cómo fue la maduración? Si viene la mamá por el chico, le vas a decir cuándo se sentó, y si es uno más grande, decís hasta dónde fuiste a la edad, ¿te acordás? ¿Tuviste problemas de correr? No, yo siempre me caía, me dijeron que hablé poco. Bueno, uno puede ir sacando el tipo de maduración en la forma que uno va hablando, los estudios que fue cursando, y cómo se desempeña y los trabajos que hace, ¿no? Y después, entonces ahí sí vamos a la enfermedad actual. Cuando empezó, pero antes de la mancha tuvo síntomas, tuvo fiebre, antes usted se brotó, y cuando se brotó, ¿ya se le fue la fiebre o siguió con fiebre? Por ejemplo, eso no sirve. La 6ª enfermedad aparece 3 días de fiebre muy alta y después se brota, y con el brote se fue la fiebre. En cambio del sarampión, tengo 3 días de fiebre, me broto y sigue más fiebre todavía. Entonces, el solo hecho de ver la curva y ver de cómo aparecieron los síntomas, me va orientando para mí para definir un poco la enfermedad. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a la lesión. Vamos a la lesión. ¿Cuándo empezó? ¿Pica, quema, duele? ¿En qué zona del cuerpo empezó? ¿Cómo se diseminó? Por ejemplo, en la 6ª, estábamos con la 6ª enfermedad, ¿no? Un bebé de más o menos 1 año que tiene fiebre durante 3-4 días y se brota. Y la mamá por teléfono dice, se brotó, doctora, después, yo ya lo revisé el lunes, el martes, el miércoles, y ya le dije, más de 3 días con fiebre, mañana si sigue con fiebre le hacemos orina, placa de torta, tiene 3 días de fiebre sin poco, ¿qué hago? Bueno, y sin embargo cuando llega a la casa me dice, ay doctora, se empezó a brotar, ¿en dónde? En la pancita. ¿Y de qué color es? Rosado clarito. ¿Está bien? Sí, ya se le fue la fiebre. Bueno, ya está, ya es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en general la 6ª enfermedad empieza en una forma centrífuga, empieza en el abdomen y va para arriba. Y si ustedes piensan, dice, uy, doctora, sigue con mucha fiebre y se brotó, empezó en la oreja y ahora está todo, desde arriba para abajo se fue brotando todo. Bueno, tranquilamente puede ser un sarampión u otro exantema viral que
tiene la rubiola, por ejemplo, y el sarampión, empiezan y uno va a buscar atrás de las orejitas donde empiece, y después se va extendiendo en una forma céfalo-caudal. Entonces, ¿cómo se disemina? También me interesa. ¿Cómo cambiaron las lesiones individuales? ¿Existen factores que la provocan? ¿Ha recibido tratamientos previos? Entonces, fíjense cómo nos puede orientar para el diagnóstico. Obviamente que uno hace el examen físico general, que es lo que yo les decía. Ustedes, a cualquier paciente, aunque ustedes no sepan nada, a su tío, a su abuelo, practiquen en sus casas y van a tener un montón de prácticos de medicina. Pero revísense ustedes y empiezo revisando. Bueno, empiezo por la cabeza, a ver cómo está el... Si yo soy dermatólogo, voy a decir, bueno, cómo tengo el pelo, tengo un pelo adecuado o no, cómo está implantado. Es seco, es grasoso, yo ya sé, entonces si está grasoso, si está con caspa, que tengo que dar un shampoo, porque ya hay un hongo, y seguramente que eso propicia para que tenga una piel grasosa, con acné. Entonces a lo mejor me diga por acné, pero yo le termino dando un shampoo. Me dice, pero doctora, yo vine por los granitos. Bueno, pero eso va a evitar que vos sigas teniendo granitos. Entonces, empiezo por el pelo. Y si es un paciente más chico, no sea cosa que haya un área que no tiene pelo y es un área de alopecia, que ya a lo mejor lo tienen todos los familiares, es una alopecia congénita. O se estresó, falleció alguien, es una alopecia areata. Es decir, que viendo el pelo ya un delito. Voy bajando las orejas. Uy, mira, tiene un apéndice preauricular, un apéndice cutáneo para abajo. ¿Estará relacionado con el riñón o ya no? ¿Escuchará bien o no escuchará bien? ¿Tiene una fosita? ¿Hay una comunicación con el conducto? Bueno, iremos con el costo otorrino. Pero ojo, que si yo tengo un apéndice cutáneo acá, y justo en la línea que une la comisura con el trago, hay una depresión, como un hoyuelito chiquitito, y el bebé recién nació, y le preguntan a usted, y dicen, ah, no, pero los apéndices cutáneos preauriculares no pasa nada, cualquier cosa lo controlamos y listo. Pero resulta que ustedes le abren el ojo y a lo mejor tiene un repliegue conjuntival. Entonces a lo mejor están diagnosticando el síndrome de Goldenhar, que es un defecto del segundo arco branquial, y tan solo con ese apéndice cutáneo y ese hoyuelito acá, ustedes al diagnosticarlo precozmente, evitan que ese maxilar, que en general no se desarrolla, con aparatos precoces no le modifiquen la cara. En general, si no lo saben y no lo estudiaron, no lo diagnostican. Por eso tienen que estudiar todo, todos quieren sacarse 10, estudiar de más de lo que les dice el docente, porque cuanto más estudian, más van a saber, más van a ver y más van a diagnosticar. Si saben solo 5 patologías, van a saber diagnosticar esas 5 y se van a comer todas el resto. Entonces tienen que estudiar mucho porque no tienen algo que hacer o que pintar, sino que tienen en sus manos a personas que por su diagnóstico les puede ir bien o no tanto. Y así, fíjense como al ver observado un pequeño apéndice cutáneo que todo el mundo decía no tiene nada, como dice el diagnóstico precoz, enseguida empezamos a actuar sobre eso. Y después hice el diagnóstico en otros de grande y ya tienen toda la cara deformada. Porque cuando tienen ese defecto del segundo arco branquial, hay un enlentecimiento de todo ese crecimiento y el maxilar de esa parte no se desarrolla. Entonces con el tiempo se va deformando. Y si ustedes lo detectaron precozmente, el pibe se salva. Bueno, entonces, examen físico detallado. Dijimos, desde arriba hacia abajo, voy a ver el cuello, voy a ver... Y si yo no reviso la boca, por dentro, no hice una revisión adecuada, porque puedo tener un cáncer en la boca, pero solo revisé la piel y no las mucosas, no, pero la mucosa también es del dermatólogo o es del clínico. Ustedes van a hacer, empezamos con el clínico, y la dermatología es una especialidad esencialmente clínica, y no va a haber paciente que no tenga algo en piel. Y así la tienen que conocer, porque ese algo en piel que tienen les puede ayudar a ustedes para el diagnóstico por el que viene el paciente sistémico, ¿no? Y después hacemos el examen físico específico, consiste en examinar la piel sana, la enferma, de forma especial, describimos el nombre, y más que nada tratamos de ver la lesión elemental, porque si yo conozco la lesión elemental, digo, el paciente fiebre de 3 días, dolor de cabeza, y después ponele, no sé, alguna otra cosa más que invente, le ponen los 3 síntomas, y ponen al lado la lesión elemental, que puede ser una ampolla, aprietan el Google y les sale bien el diagnóstico, por lo menos qué cosas ustedes tienen que ir a buscar. Ahora, si ustedes no saben la lesión elemental y se equivocaron, les van a dar cualquier otro diagnóstico menos el correcto. Entonces, tienen que saber la lesión elemental para la guía y para orientarse ustedes en ese árbol que dijimos tan grande que era la dermatología.
Bueno, vamos a las lesiones elementales. A ver, Ariana Koreski, lee esto que ves ahí. Parecería que está mudo, ¿no? Yo no escucho. ¿Ustedes me escuchan? No se la escucha bien, doctora, no se la escucha bien, ¿no? Bueno, a ver, Ariana, ¿lo leíste? Me pareció que algo de la boca hiciste, pero bueno, entonces son manifestaciones que aparecen en la piel como resultado de las acciones de factores etiológicos. Es decir, que la piel antes estaba sana y apareció. Entonces es una lesión elemental, en ese caso primaria cuando la piel está sana, y secundaria cuando apareció sobre una piel enferma. Entonces las lesiones elementales son elementos morfológicos que yo tengo en la piel que aparecen, ya sea sobre lesión elemental, sobre una piel sana o una piel enferma, pero que me van a ayudar a mí a orientarme a ver en qué diagnóstico le puedo dar, ¿sí? Doctor, una pregunta, ¿cómo sería el concepto de una lesión que aparece sobre una piel enferma? O sea, no sé qué sería, una vesícula arriba de una zona toda roja, ¿o cómo? Claro. Por ejemplo, ayer tenía la piel normal, estaba blanca, estaba bien, y hoy apareció un grano. Bueno, eso es una... ¿está? Entonces apareció una pústula, tengo una lesión con una pústula. Bueno, eso es una lesión elemental, ¿está? Apareció de nuevo, ayer no la tenía y hoy la tengo. Entonces ahí me estás hablando vos que es primaria. Ahora, viene otra señora y me dice, acá tenía una cicatriz, y en la cicatriz que tenía, que me quemé cuando era chiquita, empezó a crecer esto cada vez, hace 2 meses que me empezó como a molestar, y ahora cada vez está más grande. Bueno, a lo mejor es un tumor que apareció sobre la cicatriz. Si bien el tumor es primario, a veces hay una lesión elemental. O al revés, un ejemplo mejor te voy a dar. Ese no, porque puede ser confuso, porque a veces las lesiones elementales pueden ser mixtas o pueden ser combinadas. Puede haber primarias y secundarias, complejas, pero ponele que vos tenés, te lastimaste, te quemaste y te hiciste una ampolla. Eso es una lesión elemental primaria, porque tenías la piel sana y te quemaste, una ampolla. Entonces, la ampolla se salió a la piel, se te hizo una costra, entonces ya la piel no estaba sana, estaba enferma por algo y apareció algo después, que esa secreción se secó, y entonces apareció la costra. Ahí tenés una lesión secundaria. ¿Está? Muy bien. Sigamos con esto. Cuando yo reviso, si estoy a oscuras no voy a ver nada, así tiene que ser con buena iluminación, un ambiente cálido, confortable, que sea íntimo, no como que en los consultorios que viene todo el mundo. Pero bueno, uno trata, estamos en un hospital y es diferente, pero uno trata dentro de lo posible de hacer lo más íntimo posible. Le preguntamos al paciente, va a haber alumnos, va a haber otros médicos, ¿tenés problemas? No, no tengo problemas, ya sé que acá es un hospital escuela y vengo acá igual porque cuanto más miran, mejor. Quiere decir que ya saben que algunos los van a amar. Bueno, pero eso se lo preguntamos, porque eso es de buena práctica, ¿no? Y después que yo lo hice en ese ambiente, voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? A ver, cuáles son las lesiones generales, qué color tiene, si hay lesiones que yo considero primarias o secundarias, si, cómo está la piel, si es una piel... Por ejemplo, ustedes saben que el viejito le miran las manos, la nota una piel muy delicada, delgada, trófica, no tiene esa turgencia de un bebé que tiene una piel divina, no está arrugada. Entonces, ya ahí vamos viendo cómo es la textura, la elasticidad, el espesor, si está delgado o no, la temperatura. Ustedes saben cuando hay algo infectado, hay temperatura, calor, rubor, dolor, la sensibilidad. Tengo una mancha blanca, me apareció vivo en, qué sé yo, en el Chaco, en Entre Ríos, en Corrientes, y me apareció una mancha blanca en la pierna, y ¿qué le parece, doctora? Y bueno, ojo con las manchas blancas. Primero vamos, aunque sea poco frecuente, voy a agarrar un tubito frío con agua fría, otro con agua caliente y se lo pongo. Mire para el techo. ¿Qué siente? Nada. Bueno, perdió la sensibilidad a la temperatura. La toco. Sí, siento que me está tocando, pero la temperatura no. Entonces eso puede ser un signo de lepra. Y le hicieron el diagnóstico precoz y en el consultorio. Entonces, esa temperatura, esa sensibilidad, cómo está el pelo, cómo está la glándula, transpira, no transpiro y encima me sube la temperatura, y al bebé y hijo que tuve desde que nació, que lo están internando todos los meses por fiebre sin foco, y a lo mejor tiene una afectación de las glándulas exócrinas y tiene una displasia ectodérmica, y no hicieron el diagnóstico porque no habían estudiado ese capítulo. ¿Está? Estado y aspectos de las maneras, cómo son los pelos, las uñas, cómo están, y
Entonces, ¿cómo voy a revisar? Como siempre, inspección, palpación, eventualmente auscultación, ver si hay arterias. Si yo pienso que acá hay una malformación que me parece que es vascular, vamos a ocultar, a no ser que haya una malformación en la arteria y yo me pongo a hacer una biopsia para ver qué tipo de anomalía es, ¿no? Hacer un ecodoppler primero. Si siempre antes de hacer algo, siempre tengo que estar bien seguro de que, por ejemplo, me ha pasado, tengo una ampollita en la cabeza, mira vos, el bebé nació, venía a ver, el bebé nació con una ampolla en la cabeza, ¿la pinchamos y cultivamos? No. Primero tengo que ver que no haya un disrafismo, era un encéfalo-cele. ¿Está? Entonces, si yo lo pinchaba, ya me iba directamente a una meningitis que tenía el pibe, porque me iba a dejar expuesto. Entonces, todo lo que sea lesión que es congénita, que esté cuero cabelludo, columna, en el cráneo, en la parte cefálica, siempre tengo que acompañar con imágenes de contraste que descarten que no haya un disrafismo. Y de hecho, al revés, toda lesión en línea media, congénita o en la parte cefálica, ojo que no haya disrafismo. ¿Está? Por ejemplo, yo siempre les doy este ejemplo para que ustedes imaginen la importancia que tiene el solo mirar. Mírense ustedes el rafe interglúteo. Cuando termina su colita rafe interglúteo, termina y listo, ya está. Cuando se bifurca ese rafe interglúteo y aparece una B corta, está hablando de que a lo mejor ahí hay un disrafismo oculto de la médula. Entonces yo les cuento algo feo, pero a veces esos cuentos, no son cuentos, son experiencias reales, a uno lo marcan. Entonces, por ejemplo, yo era neonatóloga, les dije antes de ser dermatóloga, y lo que vi en el hospital era, nace bebé rápido, en expulsivo, viene cesárea, perfecto, saco el bebé, reanimo, me camina todo bien, el bebé está lindo. Ay, qué suerte, doctora, gracias. Doctora, ¿sabe qué? No siento las piernas. ¿Cómo que no sentí las piernas? Bueno, habló usted, no siente las piernas, no siente las piernas, no. ¿Qué era? Tenía un disrafismo oculto, jamás se lo habían diagnosticado, tenía la B corta, el anestesista a lo mejor tampoco lo vio, hizo la punción y en vez de punción lumbar fue para la médula y quedó parapléjica. ¿Está? A los 25 años. Entonces, yo me pregunto, si eso el pediatra lo había sabido, si alguna vez fue al dermatólogo, si alguna vez fue a un clínico, alguien que lo hubiera visto, esa bifurcación del glúteo, no le hubiera pasado esto. Entonces ahora yo los invito a todos ustedes que se revisen, que revisen a la familia, y aquel que tenga, se saca una placa, en general, si está el disrafismo, con que saberlo y decir que nadie me haga ninguna anestesia, en general no pasa nada. Es, obviamente, el grado máximo es la espina bífida, es un mielomeningocele, pero cuando tenemos solo esa B, a veces está el disrafismo, y eso, lo único que tengo, si yo estoy normal y no tengo vejiga neurogénica, directamente tener cuidado nada más con no lastimarme, que no vaya ningún anestesista a hacer la punción lumbar. Entonces, imagínense qué bien y qué importante es que ustedes se lo detecten a un paciente. Les salvan la vida, le orientan, y entonces su consultorio se les va a llenar, no tengan duda. Entonces, coloración, alteraciones pigmentarias, si hay hiperpigmentación, y recordemos que la coloración de la piel depende de la cantidad de melanina, de presencia de otros pigmentos o sustancias, de grosor de la piel, de exposición repetida a roces o traumatismos. Por ejemplo, revísense todos ustedes, revisen a los familiares y miren cuántos tienen manchitas blancas y manchitas más hiperpigmentadas. Y entonces eso, si yo lo veo en la cara, como por ejemplo en el paciente que dice, vengo para que me cambie el shampoo, y resulta que lo veo todo con manchitas blancas, de que estuvo en el sol mal, digo, vos tenés un fotoenvejecimiento cutáneo, y si yo veo esa cara, no puedo dejar de no revisar todo. ¿Por qué? Porque con esa hiperpigmentación e hipopigmentación que tuve por acción del sol, seguramente que ya el organismo superó la dosis máxima de radiación, y a partir de ahí se disparan todos los vasos celulares. Entonces, ese paciente, como yo le vi la cara ahí y le dije, ¿te fotoprotegés? Y sí, de vez en cuando voy a hacer tenis, pero ¿cuántas? Y no una sola vez, pero está toda la tarde, no sirve porque hay que hacerlo cada 2 horas. Bueno, ese paciente tenía un espino celular en la pierna. ¿Está? Miren si yo no lo revisaba, y lo hice pensando, digo, ya en algún lado debe tener algún vaso celular o algo. ¿Por qué? Porque le vi esa alteración en la piel, que está hablando de la cambios de pigmentación ya por la dosis de sol exagerada. Por eso protéjanse del sol, para que esa dosis de radiación no la consigan a los 50 o a los 40, sino a los 80 y están más tranquilos.
La palpación, temperatura, trofismo, sensibilidad y adherencia a planos profundos. Tengo 3 horas, ¿no? Para dar la clase. 3 horas más o menos. Nadie me contesta. ¿Cómo? 3 horas para dar la clase, más o menos. Le diría un poquito menos, mejor. Menos. Bueno, vamos entonces ahora a las lesiones elementales. Esto que pareció rápido es importante porque es ahora vamos a las lesiones elementales. Así ya que van esta clase siendo dermatólogos, por lo menos revisando a toda su familia. Mácula. Vamos con las yo dije que teníamos que ver los colores, ¿no? Cuando yo miro el color en una piel y veo, uy, hay una manchita blanca, si a esa la miro, me doy cuenta que está. Y si yo miro para el techo y la palpo y no me doy cuenta que está, eso es una mácula. Porque hay un cambio de coloración sin aumento de la consistencia, del relieve o del espesor de la piel. Es decir, que yo a todos los invito, cuando vean lesiones o manchas en la piel, a mirar para el techo, a ver si se dan cuenta si está, y eso los ayuda a definir si hay algo infiltrado, una pápula, algo, o es simple nada más que un cambio de coloración. Y entonces ahí estamos para la primera lesión elemental, primaria, y puede haber secundaria. Por ejemplo, yo me lastimé, me vino un mosquito, me picó, tuve una roncha, después me rasqué mucho y después se pigmentó la piel. Eso es una mácula, una mancha que quedó por hiperpigmentación, quiere decir que había una lesión previa primero. Entonces las máculas pueden ser lesiones elementales primarias o secundarias. Es un cambio de coloración de la piel que si yo sin mirar la toco no me doy cuenta que está, que puede ser de un color marrón si hay más melanina, de un color blanco si no hay melanina, o de un color rosado si es porque hay una dilatación de los vasos, que es el eritema. ¿Está? Y ahí vamos a ver. Es más, ustedes ahora mírense en el antebrazo, y van a ver que a lo mejor hay muchos que van a ver puntitos marrones, que son lentigos. Miren para el techo y van a ver que no se dan cuenta que está. Entonces eso habla de que lo que ustedes ven, ese puntito marrón, eso es un lentigo. Muchos melanocitos, pero en la parte, justo en la basal de la epidermis, porque si estuvieran por abajo estaría sobrelevado. Todo lo que está por debajo de la membrana basal se sobreleva y hace que tengamos las pápulas. ¿Está? Entonces miren acá los ejemplos de máculas. Vamos a las pápulas o placas. Entonces, ¿esto qué me sirve? Mira, tengo esta mancha, doctora, mancha pigmentada. Entonces, tengo que irme con mi cabeza a cuáles son los que producen manchas pigmentadas. Entonces ya me orienta. A ver, vamos a ver, ¿qué tiene? Es muy marrón, muy oscura, parecen melanocitos, o es un color café con leche. Uy, es un color café con leche. Ah, entonces si es color café con leche, no hay muchos melanocitos, hay mucha melanina. Entonces me lleva a solo las patologías que dan aumento de la melanina, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha genodermatosis que tienen muchas manchas café con leche. Por ejemplo, la neurofibromatosis. Hay 100 más, pero entonces me focalizó para ese sector. Si yo, por ejemplo, tengo muchas que están sobrelevadas, entonces tengo nevos, entonces es otro cantar. Hay muchos melanocitos y lo tengo que controlar. Bueno, vamos entonces a las pápulas. La mácula, si es chiquita, en general es chiquita. Cuando yo tengo una mancha muy grande que me agarra todo el brazo, ya se llama mancha. Entonces una mácula grande, digamos, de mucho tamaño, es mancha. ¿Está? Y vamos a las pápulas. Pápulas, lesión sobrelevada de 5 milímetros. Chiquitita. Si yo la hago más grande, ya se llama placa. ¿Está? Y entonces así tenemos placas de psoriasis, de líquen plano, dermatitis, nevos. Puede ser que la piel esté más fina, más adelgazada, y estamos ante las lesiones atróficas. Bueno, vieron que yo dije, es importante ver el color. Entonces miren cómo yo puedo ver, por ejemplo, acá tendría una mancha grande eritematosa, y esto es por la acción del sol que produjo una vasodilatación, un eritema grande. Puedo tener un color negro porque algo se necrosó, se obstruyó un vaso. Puedo tener distintas manchas de distinto color dependiendo de dónde está la melanina. Si la melanina está muy oscura, está bien superficial, pero si está un color grisáceo, me está hablando que todavía no llegaron a distribuirse bien, quedaron acantonados por abajo de la dermis, y me da un color grisáceo por la acción del sol, el fenómeno Tyndall. Y entonces ahí tenemos esto que es acá, melanocitosis dérmica.
Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en muchos bebés que tienen manchas mongólicas. Dice, eso es la mancha mongólica, se va a ir yendo. Sí, porque todavía no se distribuyó el pigmento. Pero si eso persiste o está muy extendida en la parte del deltoide, ya eso se llama un nevo de OTA. Por ejemplo, los nevos de lunares que decimos. Los nevos es un montón de células normales en un sitio, todas juntas. No tendrían que estar así todas juntas, en un sitio anormal. Por ejemplo, si ustedes tienen un nevo melanocítico, tienen un acúmulo de melanocitos que en vez de estar distribuidas uno por cada 40 queratinocitos, están todos acumulados ahí. Entonces se forman un nevo. ¿Sí? Si esos melanocitos están en epidermis, se llama un nevo melanocítico epidérmico superficial. Si está muy profundo, por abajo de la membrana basal en la dermis, se llama melanocitosis dérmica. ¿Está? Pero nevo es eso. Si en vez de haber melanocitos hay muchos comedones, se llama nevo comedónico. Si hay mucho tejido conectivo, se llama nevo conectivo. Entonces, nevo es simplemente el nombre genérico de un amartoma, de un mosaicismo, un montón de células acumuladas normales en un lugar anormal. Después le voy a poner el apellido, dependiendo de la célula que lo está conformando. ¿Les quedó claro más o menos? Bueno, entonces... Sí, doctora, una consulta. ¿Dónde podemos conseguir esta bibliografía para poder leer más de este tema? Después si quieren les paso a la secretaria de Bolonia, que es un libro de dermatología. Está muy bueno este cuadro. Dale, gracias. Perdón, ahora, ¿usted podrá pasar las diapositivas? Y eso, igual no les va la clase, no queda la clase. Estamos grabando la clase, chicos. Listo, gracias. Bueno, entonces esto ya los dije, lesiones primarias y secundarias. Dijimos que entonces las lesiones elementales son los signos objetivos de la dermatosis. Miren las que son primarias, vamos a verlas cada una por separados ahora para que estén bien. Esto ya lo dije, máculas, cambio circunscripto de la piel. Miren, esta es la piel, ¿no? Aquí vemos la epidermis, aquí vemos la dermis y aquí vemos la hipodermis. La epidermis no tiene vasos, es decir, que es un epitelio estratificado avascular, ¿sí? Y que necesita de los vasos que están en la dermis. Si algún vaso de estos se ocluye, esta epidermis se necrosa, ¿sí? Entonces es importante que siempre tenga la parte de la nutrición. Vean estas células que son más pigmentadas, son las células que se llaman las basales. A cada tanto va a haber un melanocito que se va a encargar de darle la melanina a 40 queratinocitos. Y la melanina se va a poner arriba del casquete para protegerlo de la radiación ultravioleta. Y les va a dar como un factor de protección 4 o 5, o sea que igual hay que ponerse factor de protección. Pero eso les permite ayudar. Entonces es importante que sepan eso. ¿Y cómo están pegadas las células? Por desmosomas, ¿no? Por proteínas de adhesión. Entonces, por ejemplo, viene el estafilococo. El estafilococo les produce una piodermitis, un granito compus, una conjuntivitis, y dice, bueno, o un imperio, que es muy frecuente, una lesión en piel infectada. Dice, no te preocupes, ahí vos te pones una cremita y listo. Pero resulta que ese se pone un día, 2 días, y el bicho seguía estando. No le dieron la pauta de alarma, si no se va en menos de 2 días, tenés que volver, cuidado que no aumente, que a partir de ahora no te aparezcan más lesiones, si no consultás. Entonces, ¿qué pasó? Ese estafilococo empezó a producir una toxina, esa toxina viajó por sangre y despegó y atacó a los desmosomas. Entonces me despega toda la piel, y así produce el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. O sea que siempre... y uno tiene, por ejemplo, esos desmosomas, por eso son importantes los elementos que unen las distintas capas de la piel. ¿Está? Y después hacia afuera tenemos esa capa córnea. Todo este tejido epidérmico, lo que trata de hacer alguno de ellos es modificarse y hacerse este estrato córneo para darle resistencia a nuestra piel. O sea que realmente es algo importante tener en cuenta. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, otra mácula, que si fuera muy grande se llamaría mancha. En este caso el pigmento con melanina sería una hipercromía. Entonces, mácula hiperpigmentada por aumento de los melanocitos.
Aquí tenemos, por ejemplo, esto que sería por dilatación de los vasos. Acá tenemos un eritema por la fiebre. Y aquí vino la computadora, o vino la estufa, y entonces ese calor actúa como rayos infrarrojos, ¿no? Que hace que el organismo se quiera defender. Entonces se abren los vasos porque hay calor, encima se pigmenta la piel porque hay mucho calor, y da este aspecto reticulado que parece que fuera una morfea. Esto se llama eritema adigna, eritema por el calor. ¿Mm? ¿Qué característica tiene el eritema? El eritema yo lo aprieto, hago esta pruebita con mis 2 deditos, voy apretando y lo separando. Uno dice, hacelo con un portaobjetos y se va aclarando, con un vaso se aclara, y entonces ahí digo, tengo la micropresión se va aclarando. Y miren, ¿ven? Entonces al aclararse quiere decir que si era eritema se aclaró. Ah, me quedo tranquila, es solo dilatación de vasos. Pero si había una petequia o si había un vaso roto, por más que yo trate de aclararlo con un portaobjetos, presionando o tratando de eliminar esa sangre, va a seguir estando. Y eso me está hablando de una púrpura, entonces ahí yo tengo que salir corriendo, porque o se bajaron las plaquetas, o la anoxia es tan agresiva que está rompiendo vasos. Entonces siempre es importante cuando yo vea manchas, estar seguro de que no sean cuadros purpúricos que necesiten un tratamiento diferente. Así Doctora, una consulta. ¿La rosácea, qué se la considera? ¿Un eritema? ¿O está mal considerarla así? No, está bien. En la rosácea, en la primera fase, tenés una mancha, ya tenés manchas, o como decís, eritema. En la primera fase no es constante. Vos estás en un ambiente con mucho calor y te pones toda la cara, nariz, cachetes, todo rojo. O sea que tenés un eritema importante. Entonces, en tu cara, esa es la primera fase. Entonces, la segunda fase ya hay fenómenos inflamatorios, aparecen pápulas, bueno, pasan a otra parte. Pero en la rosácea, por ejemplo, dirías que es eritema, vasodilatación. Vos lo presionás y se te aclara. ¿Ah? Perfecto, gracias. Púricas, yo por más que lo vea, vamos a aclarar, sigue estando el mismo color. Quiere decir que acá o se inflamó, digamos, o se rompió el vaso, o tengo alteraciones en la coagulación. Si yo tengo petequias, en general están alteradas las plaquetas. Y si yo tengo un gran hematoma, una gran mancha, es un trastorno de la coagulación. Son petequias puntiformes, lineales vírice o equimosis cuando es en grandes lamas. Vamos a manchas también, pero blanca. Esta es blanca, no es melanina, es el vitiligo, lo más frecuente en forma adquirida. Pero siempre que aparezcan las manchas, uno tiene que venir. ¿Desde cuándo la tenés? La tengo de nacimiento. Ah, bueno, eso será un albinismo, será un bievaldismo o otra cosa. Entonces, adquirido sin melanina es el vitiligo. Una enfermedad autoinmune se ataca a la melanina. Acá que tengo una mancha es más, esto es hipercrónico. Entonces ahí no tengo acrónico, sino tengo hipercrónico. Y el color es medio grisáceo. Bueno, aquí tenemos la melanocitosis dérmica. Ahora, miren qué importante, si es tan importante, y yo tengo una escápula acá, que les dije que se llama nebodeíto, o acá atrás, y me agarra todo eso, se llama nebodeíto. Entonces me dice, ¿qué se estaba formando en ese momento que se acumularon todas acá? Y algunos se acompañan con alteración a nivel de la glándula mamaria, con hipoplasia de las glándulas mamarias, otros con escoliosis. En ese caso se llama síndrome del nebodeíto. U otra vez, otro tiene la mancha gris así, en el ojo, se llama nebodeota. Pero si se acompaña de glaucoma, que puede aparecer a lo largo de la vida, o de otras alteraciones del oído o por dentro, incluso se puede transformar algunas de esas células en melanoma, estamos hablando del síndrome del nebodeota. Entonces fíjense cómo al encontrar una mancha, les obliga a ustedes a mandarlo al oftalmólogo, a controlar qué pasa con la maduración. Y estos son una pigmentación, una mancha por exógena, que uno lo hace adrede. Bueno, ¿les quedó claro las máculas? Muchas enfermedades aparecen con máculas. Vamos a las pápulas. Puede haber cambio de coloración, pero a veces son de color piel. Pero lo más importante es que a veces ni me doy cuenta, pero miro para el techo y la siento. Entonces, pápula, pequeña elevación, sólida, porque si es líquida sería una vesícula. Circunscripta, menor de 10 milímetros, que resuelve espontáneamente sin dejar cicatriz. Ah, Graciela, pero yo tengo una lesión acá que empezó chiquitita y es una papulita. Sí, pero ahora tiene 3 meses, no se fue, entonces no es una pápula, será un tumor.
¿Será un vaso celular? ¿Será algo que está creciendo? Entonces recuerden, la pápula evoluciona o resuelve espontáneamente sin dejar cicatriz. Pueden ser, dependiendo de dónde esté la infiltración, epidérmicas, ven acá la infiltración, puede ser que esté acá, sean dérmicas, una roncha, y aquí tenemos distintos tipos de pápulas, por ejemplo, verrugas planas, por ejemplo, una queratosis folicular, por ejemplo, un líquen plano, o una urticaria cuando aparece una roncha. Placa, muchas pápulas, digamos, muy grandes, entonces son más una zona más sobrelevada. ¿Qué voy a ver? Mayor de 2 centímetros, no deja cicatriz. Tenemos, por ejemplo, una placa de erisipela, una placa de psoriasis. Queratosis. Queratosis es aumento de la capa córnea. El organismo reacciona, por ejemplo, siempre estoy apoyando mal y ahí se me forma una hiperqueratosis localizada. ¿Sí? Entonces, queratosis, aumento exagerado y persistente de la capa córnea, que son las queratodermias, de consistencia sólida, rugosa o áspera. Miren las vegetaciones, son las típicas verrugas por HPV. Tenemos acá una verruga bulbocar, que vamos a ver que en el centro vamos a tener puntitos negros, que esa es la necrosis de los capilares, y nos da el diagnóstico, y cuando hacemos y vemos si tiene dolor o no, van a decir son muy dolorosas, pero no solo cuando presionamos, sino cuando la presionamos lateralmente. Y eso les da el diagnóstico para diferenciarlas de un callito, por ejemplo. No sé si esto es un callo o es una verruga. Y resulta que le duele también a la presión lateral. Y aquí tenemos, por ejemplo, condilomas acuminados. Esto es a nivel, acuérdense que el HPV se lo considera una enfermedad de transmisión sexual. Y si ustedes tienen un condiloma acuminado o verrugas en la región genital, tienen la obligación de hacer todo el screening, ¿no? Sífilis, HIV, hepatitis y demás. ¿Y por qué lo llamamos condiloma? ¿Cuál otro hay un condiloma en esa región genital y que en vez de acuminado es plano? ¿Cuál es? ¿Qué otra enfermedad? El condiloma acuminado es del HPV y el condiloma plano es de la sífilis, ¿está? Que son lesiones más aplanadas. Bueno, ¿les quedó claro hasta ahí? Seguimos con el nódulo. Es una lesión también sólida, más elevada, perdón, más grande, ¿sí? Estoy pensando en el teléfono y ahí se me van los conceptos. Bueno, entonces, formación sólida, más palpable que visible, puede ser más superficial o puede ser más profundo. Tenemos los forúnculos, la lepra lepromatosa, gomas sifilíticos. Acá no siempre resuelven espontáneamente y me pueden dejar una cicatriz. ¿Está? Vamos acá a los tumores, ¿ven? Esta lesión la tengo acá, una lesión rosa, pensé que era una alergia por los anteojos, sin embargo persiste, me aparecieron como perlitas blancas alrededor. Mira, tiene muchos vasos dilatados, telangiectasias, bueno, eso es un vaso celular de libro. Y ahora seguramente que van a investigar a toda su familia y ustedes también, y van a buscarles y analizarles todos los lunares. Y entonces van a decir, bueno, vamos a hacer el ABCD de los lunares. Vamos a ver por cuál me preocupo, cuál voy de Graciela que me lo vea mejor un poco más detenido. Y entonces van a poner primero de asimetría. Si ustedes trazan una línea en vertical, o en horizontal, van a ver que una mitad es diferente a la otra. Entonces ahí decimos que ese lunar es asimétrico. ¿Ven? Si lo hago así, es diferente de un lado y del otro. Entonces ya le pongo un punto, va a decir, lo voy a mirar un poquito más de cerca. Le voy a ver los bordes. Mira, estos bordes no son homogéneos, están como esfumados, hay saliencia, sigue la pigmentación por acá, más clara. Eso tampoco me gusta. Voy a ver el color. Mira, acá tengo un color negro, acá tengo más claro, acá tengo rosado, gris. Muchos colores no me gustan. El D, mira qué grande que está, cada vez está más grande, el diámetro, la evolución en el tiempo, y algunos dicen ahora, sí, vos ves toda una persona, una espalda toda manchada, llena de lunares, pero ves uno que te diferente, bueno, a ese que le dicen el patito feo, también los tenemos que controlar. Bueno, ¿le quedaron claros entonces cómo vamos a ir identificando los lunares que no me gustan y cuáles voy a estudiar? Entonces se llaman el ABCD de los melanomas. Recuerden que el melanoma es el cáncer más agresivo, que más metástasis da, que no tiene edad, que puede aparecer en jóvenes, especialmente cuando tienen los lunares congénitos, hay que controlarlos. Dicen que todos los melanomas aparecen de nevos adquiridos el 75%, pero hay un
25 que viene de congénitos, más si están en las partes delimitativas, donde uno, por ejemplo, la planta del pie, en la región genital, que no lo voy a seguir controlando, a veces conviene sacarlos antes. Bueno, vamos a las vesículas. Miren esto, vesícula, pequeña Doctora, Sí. perdón, una pregunta. Si es tan agresivo el melanoma, ¿por qué algunos lunares los hacen controlar cada 6 meses, por ejemplo, o una vez al año, si Vos pensás que tenés 10 igual tienen criterios del ABCD? Seguramente que lo que te están haciendo así es porque tiene otras apariencias, otras cosas que te hace que lo puedo controlar y que no es uno de estos que está en sitio de roce, ¿está? Y la otra, a lo mejor, o sea, el que es experto en el tema hace una dermatoscopía y ve mucho más de lo que yo les comenté ahora. Y entonces, incluso dentro de los melanomas, hay una clasificación que después lo van a ver, cuando pasan por dermatología, y es telenosato lentiginoso, los nodulares, extensivos superficiales, y algunos evolucionan por mucho tiempo, ¿está? Entonces te da tiempo a sacarlos, pero depende por eso de un montón de cosas. Yo les doy lo más grosero por, obviamente, el tiempo, pero sí les doy las pautas, que si no le gusta me voy a ir al experto, que si está en sitios de roce también, que si alguna de estas lesiones estaba normal y ahora me empezó a picar, estaba normal y ahora le salió un granito, ahora estaba normal y se erosionó. Eso no es normal, eso es algo que está evolucionando, y entonces eso es una pauta de alarma para entonces sacarlo. O ante la duda, biopsiarlo y estar seguros. ¿Está? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos con la vesícula. La vesícula es pequeña elevación de 0,5 milímetros, es decir, de contenido líquido. ¿Ven? Están en epidermis. ¿Tengo vesícula en dermis? No. La vesícula siempre está en epidermis. ¿Y cómo se puede formar? Y si yo, por ejemplo, hay una irritación, por ejemplo, es muy habitual ver vesícula, uy, me está picando y me salió como agüitas, que es la disidrosis. Son pequeñas lesiones chiquititas en una paciente predispuesto, alérgico, que justo se lavó todo el tiempo con el alcohol o dermatitis de contacto, la lesión elemental es la vesícula. Ahora, si yo tengo una lesión que es más grande, ahí ya la voy a definir como ampolla. Esa vesícula, que es por una irritación, en general se produce por lo que nosotros llamamos esponjiosis, edema intercelular, edema celular. Van a ver que estos vasitos van a estar mucho más claros, estas células van a estar mucho más claras, se llama esponjiosis. O puede ser porque el virus rompió la epidermis de los queratinocitos, y eso se da en todos los cuadros virales, que es por degeneración celular. Miren ustedes, las vesículas dijimos que son superficiales, son epidérmicas, rápidamente se rompe la capita de arriba, entonces queda una superficie erosionada. ¿Y cómo me doy cuenta que no había una ampolla? Y porque el borde, en general una ampolla, el borde es bien derechito, y en la vesícula, ramillete de vesículas, cuando se rompieron también queda un borde multilocular. Y entonces eso, aunque yo piense que esté el estafilococo, y de hecho puede venir muchas veces porque se complica, cuando yo veo ese borde flectoneado multilocular, siempre tengo que pensar en la posibilidad de un herpes, ¿está? Porque el tratamiento obviamente va a ser diferente. En cambio, miren, la ampolla es mucho más grande, puede haber a nivel epidérmicos o epidérmicos, puedo tener en mucosas, aquí lo presento porque la típica ampolla en una enfermedad autoinmune es el pénfigo, ¿no? Que son dolorosas, miren las ampollas grandes, pero a la vez son superficiales, rápidamente se dejan una superficie erosionada, el paciente en general suele empezar por la boca, normal, y si hago la histología voy a ver que la ampolla está a nivel de epidermis, y como estas células se volvieron media monstruosas, perdieron la arquitectura, no tienen los lisosomas que las pegan, se llaman células acantolíticas. Bueno, pústula, se origina como pus, ¿sí? Se origina ya desde el inicio, empieza con pústula, no es que es una ampolla y se sobreinfectó. Si ustedes vieron la ampolla con líquido así clarito y después la ven pústula, entonces ya no era una pústula, es una ampolla infectada. En cambio, pústula empieza al principio como pústula. Elevación como consecuencia de una cavidad con contenido pústico desde el inicio. Por ejemplo, una foliculitis. Por esta. Aquí tenemos una escama. Escama es, normalmente ustedes saben que las células de la basal, de la epidermis, algunas se van a seguir
seguir reproduciendo. Y otras dicen, yo me voy a transformar en el corneocito, para dar la resistencia de esa piel, y que no entren los gérmenes, y que yo no pierda líquidos ni proteínas, que es lo que pasa cuando pierde esa capa córnea de un quemado. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la célula basal, hasta que llegó a corneocito y se descamó, tarda un mes, 28 días. Cuando ese proceso se hace muy rápido, que no le da tiempo a cambiar, no le da tiempo a descamar, aparece entonces el escama. O por el contrario, cuando no se despegan, normalmente las células están pegaditas por los desmosomas, cuando están para arriba están con los desmosomas, pero hay unas enzimas que ayudan a despegar esos desmosomas para que los queratinocitos caigan. Y eso es una forma constante que se está haciendo y ustedes no se dan cuenta. Es una descamación imperceptible. Pero cuando hay una patología, como por ejemplo una psoriasis, forman las escamas. O una patología, como en este caso, que hay un defecto en que está esa enzima que no despega los corneosmosomas, aparecen, por ejemplo, las sitiosis. ¿Claro las lesiones primarias? Qué buenísimo. Sí, doctora, muchas gracias. A las secundarias. Las válvulas ya dijimos, con una lesión clínica. En algunas afecciones hay una lesión, por ejemplo, si yo tengo un eczema, digo, la lesión elemental del eczema es la vesícula. Si yo tengo una sarna, digo, la lesión elemental de la sarna, y sí, la vesícula también. Como es el túnel de la sarna es típico de la sarna, solo lo veo ahí. Es decir, como hay que lesiones típicas. Y el comedón, ¿dónde lo voy a encontrar? En el acné. Entonces, el comedón es como la lesión elemental del acné, ¿sí? Que se produce por retención del material secretado en un folículo pilosebáceo. El túnel, dijimos que es el de la sarna, y ahora sí vienen las lesiones secundarias. Vamos a primera, que son las soluciones de continuidad. Si la solución de continuidad es lineal, se llama fisura. Sin pérdida mucha de distancia, por ejemplo, lo vemos en todos los intertrigos. Cuando nos viene un honguito, el intertrigo, el micótico entre los dedos de los pies, es muy habitual. Si la lesión no interesa, o sea, lineal, fisura. Y si no interesa la membrana basal, es una erosión. ¿Está? Esto no va a dejar cicatriz, porque no llegó a la membrana basal. Aquí tenemos ejemplos de fisura, ¿ven? La quelitis angular, siempre que hay un ángulo, podemos tener acá en la parte auricular, y aquí tenemos el intertrigo micótico. Cuando yo tengo que penetró a la membrana basal y que me va a dejar una cicatriz, estamos ante úlcera o ulceración. Me va a dejar cicatriz y va a ser más tiempo. Si yo me lo hice yo con las uñas, se llama escoriación. Es una erosión como lineal, pero lo hice yo, autoinfligida. Escara, vemos el tejido necrosado, se obstruyeron los vasos con una vasculitis, un lupus, una diabetes, un trombo por gérmenes, y se ocluyó el vaso. Bueno, se me va a morir la piel, se va a producir una escara, que se forma un surco delimitante y se desaparece. Costra, si es producto de desecación de una secreción. Si yo tengo una secreción hemorrágica, va a ser una costra hemorrágica. Si tengo, por ejemplo, un herpes, es una costra melicérica, un impétigo, lo mismo. ¿Está? Cicatriz, el organismo quiere reparar lo lastimado. Lo normal es que quede una cicatriz plana, pero si quedó muy débil se llama cicatriz atópica. Si quedó un poquito grande se llama hipertrófica. Y si sigue creciendo, como ya un vicio, es un queloide. ¿Está? Esclerosis, en las morfeas, en las esclerodermias, empiezo a perder parte de las fibras elásticas, y se empieza el tejido, es todo convertido en tejido dérmico mucho más compacto, no deja respirar a los folículos pilosos, lo va obliterando, se pierde el pelo. Entonces esto es una urgencia, hay que tratarlo rápido, porque si no quedan secuelas importantes. Entonces tenemos la esclerosis, las morfeas. Una cosa habitual es que, no sé si alguien tiene dermatitis atópica, que me rasca y me pica mucho la piel, entonces me empiezo a rascar y van a ver ustedes que hay un cuadriculado, la piel se empieza a engrosar, se empieza a pigmentar, se empieza a aumentar el cuadriculado normal de la piel, y eso se llama liquenificación. Y es habitual que lo vean, ¿sí? En los sitios que están muy expuestos a un prurito crónico, un rascado crónico. Aquí vemos las pieles de los viejitos, que es una piel atrófica,
si van en el colectivo, ven a los abuelitos que tratan de agarrarse del manubrio, van a ver que todos tienen esta piel con fragilidad capilar importante, siempre tienen esa púrpura en astillas, ahí van a ver la púrpura también. Y bueno, histopatológicamente esa hiperkeratosis, el aumento de la capa córnea, esto yo pienso que lo dejamos, lo podemos estudiar, acantosis es hipertrofia del cuerpo mucoso de Malpighi, la parakeratosis es importante, núcleos en la capa córnea. Normalmente cuando llega a la capa córnea el organismo perdió los núcleos, porque dice yo me muero y voy a dar mi función. Ahora, si estás en una psoriasis, que en vez de hacerlo en un mes, te da tiempo a perder el núcleo y todo el queratinocito, lo haces en 4 días, no le da tiempo a perderse. Entonces, ¿qué voy a ver? Parakeratosis. Es típico a lo mejor. Entonces, si yo le hago una biopsia y el patólogo me dice, hay hiperkeratosis con parakeratosis, yo digo, ojo, a ver si no es una psoriasis. ¿Está? Espoquiosis, dijimos, edema entre las células, acantolisis cuando se destruye, necrosis ya lo vi. Bueno, me parece, esto es para repasar, acá vemos las máculas, las efélides, las pequitas son máculas, manchas café con leche, las petequias, dijimos, de origen vascular, vemos una mancha blanca como en este caso el vitiligo, vemos en más como el melasma, vemos acá las pápulas, por ejemplo los nevos, el queratosis seborreica, perdón. Vemos acá las placas, eritematosas famosas de la psoriasis. Aquí vemos los nódulos, si tenemos, si duele mucho, tenemos los forúnculos, ¿vieron la nariz? La piodermitis, aparecen forúnculos, ahí tenemos nódulos, a veces el acné, hay nódulos importantes que van a dejar marcas. El eritema nodoso es la expresión del organismo, te está avisando, mira, a lo mejor tenés una tuberculosis, a lo mejor tenés un hongo, algo fuerte, y aparecen todos nódulos en las piernas que parecen dermatitis contusiforme, parece que le hubieran pegado y tienen los nódulos, y ese eritema nodoso, porque están medio enrojecidos, te hace recordar que vos tenés que investigar al paciente a ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces aquí tenemos distintos tipos de nódulos. La roncha de las urticarias es como más, va dentro de las dermatosis papulosas. Las vesículas del herpes simple, de la varicela, de los enterovirus. Las ampollas de los pénfigos, de los penfigoides, del lupus eritematoso ampollar. Las pústulas, acá tenemos, de la foliculitis, del acné vulgar. Hay una forma de psoriasis que se llama, se aparece en las plantas de los pies con pústulas, es una pústula estéril, y el paciente viene medicado con amoxiclavulánico, con Bactrim, con clindamicina. Acuérdense que si la pústula recurre, háganle un pinchacito, hagan un extendido, y miren si hay gérmenes o no. Si no hay gérmenes, es una pústula estéril, y busquen las patologías que producen pústulas estériles. Por ejemplo, una psoriasis plantar, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos distintos tipos de costra, las escamas, las fisuras entre medio de los dedos o en las mismas manos en patologías, escoriación porque me estoy rascando. En una sarna voy a tener las lesiones elementales como los túneles y muchos rascaditos y mucho que me estoy rascando. Las úlceras, tanto en todos los pacientes adultos, miren en semiología, miren en la piel, van a empezar que la piel en los que está fallando, los vasos, va a empezar a tener un color ocre, eso se llama dermatitis ocre, purpúrica y pigmentaria. Y es porque ya está fallando el sistema venoso y ahí está, ya la piel se empieza a pigmentar. Y si está pasando eso, en cualquier momento se obstruye, en cualquier momento tengo una úlcera. Tengo que cuidar esa piel, nutrirla, y que vaya al flebólogo, que vaya a sacarse un ecodoppler a ver en dónde estamos, porque es el paso previo a esto que nosotros vemos las úlceras vasculares o venosas, ¿sí? O arteriales, dependiendo de cómo sean, del dolor. Infarto, bueno, ya lo sabemos con la oclusión de un vaso. No sé qué pasó ahora. Está bailando. Atrofia ya lo vimos. Y otras características secundarias, ya hablamos de la ligerificación, me rasco mucho, un simple crónico. Podemos ver las configuraciones. Si yo tengo una configuración así, siguiendo la metámora, siguiendo la parrilla intercostal, que eso en un zóster, siguiendo un dermatoma. Tengo todo líneas, manchas blancas en un área especial, una neurodermatosis segmentaria. Siguen las líneas de Blackford, son líneas de migración celular. Hay algunas que se pigmentaron bien y otras no.
esta migración me está hablando, ojo, miremos qué pasa en el sistema nervioso central, en esqueleto, acá hay una patología de base, acá migraron muchas células de base. Lo que estaba migrando en ese momento, ¿sí? Fenómeno de Kerner. Mirá, tengo un vitiligo, me rasqué acá y me apareció de vuelta. Es decir, aparece ante el traumatismo la misma enfermedad que estáis teniendo. Uy, tengo psoriasis, me rasqué acá y me salieron las lesiones de sangre. Me hice un tatuaje y yo tenía psoriasis y me olvidé de preguntarle al médico. Bueno, en el tatuaje le salen todas las placas eritemato-escamosas de la psoriasis. Eso se llama fenómeno isomórfico de Kerner. ¿Está? Acá. Espérate. Patrón esporoticoide. Va siguiendo todo el trayecto linfático. Piensen en las bacterias atípicas, en los que están en la tierra, sí, los obreros también suelen tener esporotricosis y va siguiendo el trayecto linfagítico. Bueno, espero más o menos que esto haya sido un pantallazo de lo importante que es la piel en el examen físico de todos sus pacientes, ¿sí? Ustedes recuerden eso. Ustedes saben que ahora un paciente con psoriasis implica que el 50% tiene un síndrome metabólico y tengo que estudiarlo porque va a tener mayor riesgo cardiovascular, entonces tengo que saber sus lípidos y demás. Saben que hay muchas cosas, por ejemplo, un paciente con diabetes, tengo una mancha en la pierna, ¿qué será? Y es una necrobiosis lipoídica y es por la diabetes. Y si yo tengo, por ejemplo, chicos de 20 años, mira, le parece un molusco, pero el molusco, y mira cuántos moluscos que tiene, pero el molusco aparece en general en los chicos más chiquitos. ¿No será que tiene un HIV? Entonces, hay muchas lesiones dermatológicas que son marcadoras de patologías, ¿sí? Por ejemplo, del HIV tienen que ir buscando micosis, estas lesiones papulosas en adolescentes, extendidas. Ojo con los otros gérmenes agregados. Bueno, besito, cualquier duda que tengan, pasen por Dermato, bienvenido seas. Y espero que... Muchas gracias. Gracias, doctora. Buena clase. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.